Hi, my name is Rivera. I'm a real estate agent. Welcome to GRID, Construyendo el Futuro, Building the Future RVA. And our goal here really is we really want to empower minority community, the Latino community. Recently, I was up at an event in DC, and we were talking about studies. Latino community on average works three times as many hours as their counterparts, their peers, but yet they earn less than half as much. And that's an interesting statistic. It's a fact. And we want to change that. We feel that we want to, a lot of the minority community wants change, but that comes with the need of guidance, integrity, and leadership. And so instead of sitting on the sideline and talking about it year after year, why not be the change? So this is the start. So let's go. So va a ser un poco interesante. Yo voy a estar hablando con Eric. Eric no habla mucho el inglés. Básicamente no lo hablan. Español. Y pues, disculpa, el español. Y pues lo que va a suceder es, le voy a hacer una pregunta. Se la voy a hacer en inglés. Silvana lo va a traducir en español. Y de esa manera, la meta que tenemos va a ser muy casual. Es algo orgánico. No queremos hacer algo tan profesional, yo no voy a estar aquí con corbata, pero si quieren la próxima vez, no es broma. Pues es la meta, pues, de ningún modo. Vamos a estar aquí, la meta mía es, como dije, empezar lo más antes posible. Y lo que va a suceder es que vamos a hablar como unos 45 minutos del tópico, y después de ahí vamos a hacer un poco de networking. Platicar, conocer uno del otro, y como dije, pues yo soy Ray Rivera. Si podemos pasar un poco de turnos, empecemos. Vamos Okay. de este lado. Bueno, pues buenas noches con todos. Mi nombre es Silvana Lucero y soy agente de bienes raíces aquí en Virginia desde el 2019. Y me uní al grupo Rivera y Raymond Rivera desde hace 2 años más o menos. Estoy muy contenta de trabajar con él, estoy contenta de servir a las familias en la compra de sus casas. Estoy contenta también de ayudar a los inversionistas, a quienes quieren lograr un sueño a través de este negocio de bienes raíces, invertir en bienes raíces y poder lograr pues un retorno, una riqueza financiera, ¿verdad? Entonces estoy contenta de trabajar aquí, estoy para servirles también. Y bueno, otra vez, mi nombre es Silvana. Estaría aquí traduciendo para Raymond y Eric. Gracias. Bienvenidos a todos. Y si uno quiere demorar unos 15, 20 segundos todos pasando y introduciéndose uno mismo, por lo menos para compartir un poco. Jennifer, si quieres ir. Hola a todos, Jennifer Velasco, con Velasco Realty Group en EXP Realty. Igual empezamos hace como 10 años, yo creo, en bienes raíces, y sí, también nosotros servimos a la comunidad hispana. Tenemos un grupo un poco tarde, ¿no? Pero igual nuestro deseo es ayudar a nuestra comunidad. Guy. Simple intro. Hey everybody, I'm Guy Jones. What else are we saying? Just your name. Who's Guy? Give me a 10-second skinny. Oh, I mean, I'm Guy Jones. I'm a realtor with Keller Williams. Very new in the market, trying to learn about wholesaling. Yeah. Cool. So por aquí. Mi nombre es Alexander Portillo. Estoy nuevo en esto también, tratando de aprender un poco y a ver qué sale de aquí. Mi nombre es Adafel Núñez, soy venezolano, estoy invitado por estos dos grandes amigos aquí, y cuando me hablan de plata me alegro. Entonces quiero aprender, tengo un arte y quiero ponerlo a la orden de los que están aquí, y quiero aprender porque ya uno llega a una edad que se quiere sentar a contar los dólares. Mi nombre es Dori Huitián y estoy contenta de estar aquí con estas dos personas que me han ayudado mucho, y que aparte de nutrirme de ellos, quiero seguir adelante, quiero lograr un objetivo. Hola, mi nombre es José Cartagena, soy un agente de bienes raíces con el grupo Rivera, y muchos de los negocios que hacemos es inversiones, para ayudar a los clientes a invertir, y casas para comprar, para vender y para vender. Hola, ¿cómo está? My name is Jean Walker, and Tony Rivera. I'm
Tony's sister, and I just want to be a big part of change because we all talk, but how many of us do? And so I'm a nurse practitioner in my other life, but I'm trying to be more like those of you who are doing it the right way. Awesome. Thank you for being here. Hey everybody, I'm Debbie. I'm Tony's wife. Hi. Want to start? Let's go around. Yeah. Caballero. Hola, mi nombre es Javier Molina y quisiera aprender más de esto y podamos aprender. Gracias. Mi nombre es Alan y también quisiera aprender también de las raíces y todo eso. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, mi nombre es Andrés, también soy nuevo en esto, fui invitado por una amiga, no pude estar aquí hoy, pero agradecido de estar aquí. Gracias. Mi nombre es Frank Portillo, hablamos, él me invitó también, con mi esposa, mi hijo. Saludos. Estamos aquí para aprender también. Sí, Gracias por la invitación. Bienvenidos. Buenas noches a todos, mi nombre es Elías, ellos son mis padres, me invitaron y pues estamos aquí para aprender algo nuevo. Claro que sí. Gracias, Elías. Hola, mi nombre es Tiffany. Yeah. Mi español es muy mal. So, back to English. I'm an investor in single family, multifamily. I also have a minority focused group where we just focus on empowering each other, educating each other. And then I also host a multifamily meetup on the first Thursdays. So if anybody's interested in multifamily, no conflict here. We're great. Let me know. She's good. She does too. My name is Quincy. I am a realtor here with EXP with Ray. That's about it. My name is Mike Wonky. I'm just here to learn a little bit more about the wholesaling aspect of real estate and try to pick your brains and see how it goes. Appreciate it, Ms. Dalton. My name is Chad. I'm Tony's nephew. I'm just here to learn about investments and whatnot. Welcome, Chad. Good to see you. How you doing? Mi nombre es Roberto Quintanilla. Soy troquero. Me invitó mi amigo Tony. Yo estoy aquí porque quiero aprender más de esto, porque ya el cuerpo ya está cansado. Buenas noches, mi nombre es Mireya Guadamus, soy agente de bienes raíces de Presentado. Estoy aquí porque, como Jennifer, me encanta la comunidad hispana, quiero tratar de ayudar, quiero tratar de poder hacer mis servicios la más posible, llegar a lugares más que podamos. Y también siento que uno siempre puede aprender, así que cualquier cosita que a lo mejor no he aprendido algo de wholesaling, espero poder ayudar aquí a aprender más. So, everybody, nice to meet you. Hola, I'm Tim. Ray and I have mutual friends, and she speaks very highly of him. I'm starting a group myself in Woodbridge next month. I wanted to come down and see what this was all about. And your message was very powerful, and to see all the young people in the family here that are looking to build wealth through real estate. So I think you're in the right room. Awesome. Thank you. And Tim drove over an hour to be here. Thank you. Buenas noches, mi nombre es Oscar González. Yo tengo un par de años ya trabajando de inversionista y eso es todo lo que tengo. Gracias. My name is Alex Delaney. I'm an electrician by day. I play drums at night. That's about it. Thank you. Thank you. Mi gente! Me llamo soy un real estate agent con el grupo de Rivera. Soy un especialista también por energía, pero quiero aprender y quiero ser como mi jefe Ray, porque él sabe todo. Él sabe acerca de todo. Estoy de acuerdo con él porque la comunidad de nosotros no hay muchas oportunidades para todos. Estoy de acuerdo porque un día mi cuento muy antaño era un chico 6 años, siempre quiero vender casas. Me gustan casas.
porque mi casa tengo 8 hermanos, pero en mi casa era solamente 2 cuartos y camas por el piso, cama arriba, camas porque por eso cuando yo era un chico yo dije quiero vender casas, me gustan casas y por eso estoy vendiendo casas con mi jefe. Y la persona que viene más tarde, que se llama Carolina, ella tiene que cantar, ¿ok? Canta. Hi, Liz. Spanish is not up to snuff yet, but I'm on the team, the Rivera team. Ray's my boss. And I'm just here to gain knowledge. Knowledge is power, and I want to be able to help people and spread that knowledge on. So exciting stuff. Nice to meet everybody. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rivera Peña. Tengo 5 años de experiencia como representante de bienes raíces, pero recién hice una decisión donde le estoy mandando a mi cliente latino a Ray porque no voy a ser representante de bienes raíces porque estoy trabajando con el señor Eric Hunter y tenemos un programa que estamos trabajando para la comunidad y ya. Yeah. Hi everyone, I'm Anthony Woolman, Vice President of the Capital Group. I do group benefits and business insurance during the day, and I really want to learn about investing at night. That's awesome. Thank you. Hey everyone, I'm Christina with Ratified Title Group. I've got my processor here, Kathy from Ratified. We're a title company that does residential and commercial, so we can handle buyers, sellers, refinances, you name it, we do it. We do deal with assignments, wholesalers, flips, new construction. So just here to better my knowledge of that, because I always like to know more and be able to work with the minority community as well. So I'm here to learn that and develop a relationship with everybody so we can do some business together. Hi, my name is Jessica Fabio. I'm an interior designer and home stager. I'm also Latina. I am here because as a Latina, I feel like all my life I've grown up saying like you can't be a creative, you can't be an interior designer. And so I'm just kind of here to learn and also help investors make savvy business decisions when it comes to their budgeting, layout selections, and things like that. So Jessica Fabio. That's awesome. Well, thank you. Thank you for making time to come out. Cool. Thank you. Thank you all. Yes, absolutely. Absolutely. Give me 20 seconds to get in. Yeah, for sure. All right, cool. So, all right. Thank you all for coming out. It's a pleasure to hear everybody's here to learn about investing and wholesaling. I'm actually excited to share what I know about wholesaling with you all. And it just make it very simple because this is not something that needs to be made complicated. People try to sell you on different businesses or different sides of real estate, making it complicated. And I want to set the tone and let you guys know that this is not complicated. Why I'm here in front of you, why I'm qualified is because I feel like I'm simply the best. I teach people how to do this business. I'm very relatable. My teaching style is very simple. And, I'm going to start with the basics today, but I've been doing wholesaling for 10 years. Okay. Okay, el señor Eric Hunter está diciendo que él está aquí esta noche para enseñarnos el negocio de wholesaling, que es también como asignando propiedades. Entonces, él dice, ¿por qué estoy aquí esta noche? Porque simplemente yo sé que yo soy el mejor y que puedo darles la mejor enseñanza del negocio que yo tengo, de lo que yo sé hacer. Lo he venido haciendo hace como 10 años y esta noche quiero enseñarles por qué, porque no es nada difícil, es algo simple y les voy a enseñar de la mejor manera posible para que lo vean lo simple que es. Y las cosas básicas esta noche. Pues solo empezando. Awesome. So, let's start it up. You want to start it? Yeah, let's go. Okay. So, let's start with backstory. All right. Who's Eric, right? Like, yeah. How did you get into it?
Yeah, so, Probably give me like, 20 seconds. yeah, because that's a long story. A ver, déjame preguntar un primero. Yeah. So, ¿quién es Eric? Vamos a conocer primero quién es Eric. ¿Cómo empezó él con su negocio? Yeah, so Eric's a young man. I grew up over in the south side of Richmond off of Jefferson Davis Highway. I know you guys are familiar with that area. I wanted to be a millionaire, but I couldn't, play basketball. I wasn't that good at entertaining, but I wanted to make millions. My mom always told me that I needed a maid, and I kind of agreed with her. After a while, I said, "You're right," And so I looked into. So I Googled one day how to be rich, and I started with self-development, and that led me into in real estate. So I found real estate was an avenue that I could build wealth without as many credentials or whatever the case was. Sorry. Step by step. So, él creció en el área de South Richmond, en Jefferson Davis Highway, y él siempre le interesó la riqueza, siempre quiso llegar a tener dinero, y dice que su mamá, por ejemplo, le decía, tú necesitas una sirvienta, tanto así que él quería pues tener comodidades. Entonces empezó a averiguar sobre, dice que no era un buen basquetbolista, no era bueno en el deporte, entonces empezó a averiguar sobre la inversión en bienes raíces, cómo podría hacerlo. Se metió en Google. Se metió en Google, dice, y ahora... ¿Cómo puedo ser rico? Es lo que literalmente empezó a buscar. ¿Y qué te encontraste? What did you find? So I ended up finding that you could you could build wealth through your mindset and your thought process, and that kind of led me down a rabbit hole on YouTube. That I end up finding some interesting avenues as far as how entrepreneurs build wealth, and real estate was the #1 industry that made the most millionaires. That's awesome. Pues una vez que entró en Google cómo hacer riqueza a través de bienes raíces, encontró que la mayoría de los empresarios grandes hicieron su riqueza a través de bienes raíces, y que todo está en nuestra mente, en querer hacerlo, en el esfuerzo que uno pone, en concentrarse en lo que uno quiere hacer, y que de esa manera él lo llegó a hacer. Let's take that next step. Let me ask, how important do you feel mindset is to achieving success, whether it's through real estate or any industry? I feel like mindset is the #1 prerequisite to achieving any worthy ideal. So success is the pursuit of a worthy ideal. In that pursuit, you need to have the fortitude mentally to break through the obstacles and roadblocks. So mindset is #1 because it prepares you for the journey ahead. So, todo está en el poder de la mente, está en el querer, en nuestra fuerza de voluntad. Dice que él realmente cree y sabe que la fuerza de voluntad es lo que lo llevó al nivel donde él está ahora. Muy importante. So you go online, you find it's what do you call it? It's you go into a rabbit hole. Right. Right. You find all of these things that can make you wealthy. You find real estate. Then what does Eric do? So Eric, I find real estate. Eric goes to Mosley and Flint, and they have 3-month, month, and a week. Eric takes the week class, and there I meet some good people. I meet one person in particular that was just kind of hanging in the back of the classroom, not really paying too much attention, and they were like acing the test. I was like in the front row, and I was doing like 90s and 95s, and I was just like, how are you doing this? And they told me that their partner sent them there to list the properties once they were done flipping them. So that piqued my interest into investing. Okay. Pues Eric, después de meterse en el internet, buscar qué tal en YouTube, él decidió a tomar la clase, el examen de ser agente de bienes raíces, que la compañía se llama Mosley Flint.
hasta en West End, en Henrico, por Short Pump. Y ahí él se fascinó. Pero lo que él encontró muy interesante es que él estaba estudiando, él era el primer estudiante sentado a la par de frente, estudiando diariamente, tratando con todas las pilas, ¿no? Y lo que sucedió es que él encontró que había un caballero que estaba sentado a la parte de atrás. Y ese caballero parecía que no le interesaba mucho, no le ponía muchas ganas, pero con una o la otra estaba yendo muy bien, estaba pues pasando todo el examen. Pues Eric habló con él y dijo, ¿y por qué razón es que tú estás aquí? Porque, sin embargo, parecía que él no estaba tan interesado. Y el caballero le dijo a él que la razón que él estaba allí específicamente es porque él solo estaba ahí porque su socio arreglaba casas y él solo estaba dedicado para subir las casas, ponerlas en venta. Ya estuvo. Y ahí es donde se fascinó, es muy diferente. La curiosidad, ¿no? Okay, so said person, right? Mm-hmm. You find out that his partner's flipping houses. That fascinates you. So that sounds like a little bit of human capital, right? You have access to someone now that intrigued you. Mm-hmm. What do you do next? So what I did after that was I asked if I could take that particular person's partner out for lunch. So like I said at the beginning, I did some research and I did a Google search and it led me to self-development. And in self-development, it showed me how to bring value to somebody that had more than me. And that value was I could take them out to lunch. You can always offer to take somebody out to lunch. People gotta eat. right. So, I offered to take that person's partner out for lunch, and that's how I made the connection that got me into wholesaling. That's awesome. Yep. That's awesome. Okay. So, and how long ago was that exactly That was that 10 you were years taking ago. the classes? 10 years ago Yeah. you started the classes. So, entonces él ofreció a esta persona, al amigo de esta persona que estaba también allí estudiando para ser agente de bienes raíces, le ofreció llevarlo a comer un lunch para poder conectarse con él y aprender. Pues también empezó a ver, bueno, Google era su mejor amigo para todo, entonces también empezó a aprender allí un poco más de cómo hacer esto. Pero sí, las conexiones son todo, esto nos demuestra que conexiones te llevan a aprender también, por supuesto. Qué gran herramienta es Google, ¿no? Uh-huh. Broma. Más o menos. Okay, so let's start with the very simple question of what's wholesaling? Okay, good question. So wholesaling is essentially, it's a marketing position. So wholesaling it's not as much real estate as it is marketing. So in wholesaling, you're essentially marketing to individuals that are in a distressed situation that will create a desire for them to sell their property at a discounted price. So that's how you can get in position to actually control a property that you're in turn able to wholesale. Okay. Does that make sense? Yeah, absolutely. Yeah. Absolutely. Ok, entonces él está preguntando qué es esto de wholesaling o asignación. Él dice entonces que no es tanto relacionado al real estate, pero es más relacionado a marketing. Trata de hacer el mayor marketing posible a las personas alrededor que no están en las mejores situaciones como para poder vender su casa en ese preciso momento. Entonces, al llegar el marketing a esas personas, ellos es una oferta que les hacen al querer ellos vender su casa. Entonces, wholesaling es que ellos puedan venderla sin tener que entrar en el mercado de bienes raíces. So, what value do you see a wholesaler plays in the equation of selling that house? Yeah, so Like, why does someone decide, let me work with a wholesaler? Yeah, so 9 out of 10 times, most people only know of real estate agents. And when they think of a real estate agent, they think of, hey, my house has to be pretty for me to sell it. So those individuals that have inherited a property that the roof is gone,
and it's been caved in for 10 years, they're like, a real estate agent would never touch this house. So they're looking for someone that has cash, that wants to purchase this house and renovate it to sell it to someone that's gonna live into it. So that is what makes a wholesaler essential in the real estate marketplace. Is these individuals are looking for someone that essentially can pay cash for it and you know, can do something with the property to get it ready for a real estate agent from their point of thinking. Yeah. They don't know the inner workings of the real estate industry, so they don't know that there's rehabbers, fix and flippers, landlords. They just know real estate agent. And they know real estate agent want pretty properties. So when you show up as the wholesaler, marketing as someone who has cash or access to capital, then they see you as like a priceless value add to their life, because they didn't know where to find you, if that makes sense. Yeah, yeah. Ok, entonces lo que él dice ahora es que usualmente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, las personas en general estamos acostumbrados cuando pensamos quiero vender mi casa, necesito vender mi casa, pensamos en un agente de bienes raíces. Entonces, ¿qué pasa? Al pensar en agente de bienes raíces, solamente sabemos y nos enfocamos en la parte, tengo que poner bonita mi casa, tiene que estar todo nítido, arreglado, tiene que estar perfecto. Y nadie piensa, bueno, en el caso de las personas que están que tienen una casa en malas condiciones y que no tienen el capital para poder arreglarla, pues se quedarían estancados. Ellos piensan, ¿cómo vendo mi casa si no tengo esa posibilidad de ponerla bonita? Si el techo se me cayó, no tengo el dinero para poderla arreglar. Entonces, prácticamente los wholesalers son la salvación de estas personas que no pueden vender su casa dentro con un agente de bienes raíces que tenga licencia. Bueno, desde mi punto de vista, hago una comparación. Los wholesalers serían los agentes de bienes raíces de las personas que no pueden tener una casa presentable, bonita, arreglada y que está prácticamente en malas condiciones. Entonces, el wholesaler representa un gran valor para las personas que no pueden vender su casa dentro del mercado de bienes raíces. Representa un gran valor porque es como la salvación. Tengo la oportunidad de vender mi casa y tengo la oportunidad de recibir cash, porque el wholesaler sabe o tiene la estrategia de venderla, tiene la oportunidad de recibir ese cash a través de este sistema para pagarle a esta persona que está queriendo vender esa casa que ya está en malas condiciones. Okay, so we know what wholesaling is. We know the value of wholesaling. So if I wanted to today leave here, I want to get into wholesaling, what do I need to know? Well, Y la pregunta que le presenté es que si quiero salir de aquí hoy día, esta misma noche, ni quiero ser wholesalero, no, es mi palabra, wholesaler. Solo le pongo la O, me estuvo. Si quiero hacerme wholesaler, ¿qué es lo que tengo que saber? ¿Verdad? ¿Qué son los próximos pasos? Estoy hablando de plata, estoy hablando de herramientas, sistemas, de todo. Conocimiento. Exacto. ¿Qué es lo que necesito? Yeah, so you need to know your target audience. You need to know who are these people that are going through these situations that create that you can add value to. So there's different types of situations out there that create distress. So someone may have inherited property that they can't afford. They may be behind on taxes. They may have gotten a divorce and they just don't want any parts of the property. So there's different scenarios that create a win-win for the wholesaler and the homeowner, right? And so I think that's the first thing, is to identify your avatar or your target audience, is to understand who these people are, where they're residing, where can you find them, and how can you get in front of them to show them a value add, to show them where you can add value, to be able to take them out of the situation that they're going through. Okay. So that's the first thing that I think that you would need to know. Okay, so
suponiendo que esta misma noche queremos salir y empezar a hacer wholesaling, necesitamos identificar a las personas que están en situaciones no tan afortunadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que hereda una propiedad, son muchos hermanos y no saben qué hacer con esa casa en malas condiciones. Gente que está debiendo los taxes y no tiene cómo pagarlos. Gente que tal vez, ¿cuál era la otra condición? Divorcio, un caso de un divorcio también, puede ser que la gente se está divorciando y no están en las mejores condiciones para vender esta propiedad. Entonces necesitamos en primer lugar identificar alrededor quién está en esta situación, pero la pregunta es ¿cómo? How to identify them. So, sí, lo primero, como dice Eric, es identificar quién necesita su ayuda. Y hay maneras para hacer eso. Pues eso es el próximo paso. So we need to identify our avatar, right? Who needs our help? Right. How do we do that? What system is that system, or how do we go about with getting that information? Okay, so a lot of the information is in public records. So a lot of information can be found in public record databases like court documents. So you have like foreclosure that has to be filed in the record room in whatever municipality, whether it's the county, whether it's the city. Divorces are the same thing. They're filed in court documents, in the record rooms, in municipalities. Taxes, those are public records. So there's and there's the ability to drive around neighborhoods and just simply identify these properties with your own eyes. Those are the best leads because, I mean, sometimes you can see tall grass, you can see bushes, you can see mailboxes full, telephone books on the porches. Those are key indicators, and sometimes those are hot leads before they get to the public records. So those are the some of the ways that you can identify these properties that'll in turn lead you to the people that you need to talk to and get in front of to let them know, hey, I can take care of this problem for you. And that's some of the best stuff you can do because these people are really looking for you. Entonces necesitamos irnos a las cortes, los récords públicos. Allí podemos encontrar la gente que está debiendo taxes, la gente que está divorciándose. Todos estos récords están en las municipalidades, en las cortes, están disponibles. O también podemos identificar solo manejando alrededor de los barrios, vecindarios, viendo casas que están, por ejemplo, con la caja del correo llena de cartas. Es una señal de que puede ser que ya las personas no están allí o esta casa está abandonada, necesitan venderla, están con problemas. Entonces podemos acercarnos y simplemente preguntar, averiguar directamente qué es lo que está pasando, si es que necesitan ayuda y ofrecer nuestros servicios como wholesalers, por supuesto. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es la demanda, según lo que él conoce, en Virginia? ¿Y qué porcentaje de esa demanda cubre él? So what would be the demand, like how much the percentage of the people that are las personas que tienen estas casas en problemas o la... Sí. ¿Cuál es la demanda de la necesidad de personas como nosotros y qué porcentaje cubre él de esa demanda? So how much percent would you say there is around our neighborhood, our area of these houses, you know, and how much is the percentage that you cover? The market. Like what percentage of the market of the area, right? Right, of the whole area of Richmond, how much would you say is the percentage of needing of wholesalers? So we have ran that type of data before. However, that changes. Like, the pandemic, things happen all the time. People, you can Google the divorce rate, the, the tax auction rate, the foreclosure rate. That fluctuates, right? So people are being foreclosed on more than usual after the pandemic.
right? So when they're giving out no interest loans, there's no foreclosure. So you just have to kind of keep in touch with the market and just be aware. Just identify your strategy and your specific niche or target list. Meaning, if you're going to target divorce, stay up with that because it changes. And there's no way for me to say exactly the percentage of properties that need that, but there's data out there to look for. Like, I don't have those answers, but he or she can Google that data and say, hey, what's the divorce rate in Richmond right now? That'll tell them how many people are in a pool that may need their help, because you still have to reach out to these people to see if they want to keep their property or not. So it's all about getting in front of them, asking a question, and in turn, if they need you, providing advice. Pues dice él que él no tiene la contesta directamente, pero parte de la razón es porque esa información se actualiza, pues puede ser diariamente, puede ser cada semana. Específicamente la razón es porque depende el tipo de clientela que uno esté buscando. Por ejemplo, le doy un poco más información. Yo sé que uno puede sacar una lista de información de gente que están retrasados con los impuestos. Y eso, las cortes de los condados lo actualizan. What is the court? The court updates the tax, in arrears, right? Tax in arrears, what, every month, I would say? Delinquent taxes? They do it every week. Lo hacen cada semana. Pues cada semana se está actualizando. También ellos tienen, estamos dando el caballero que está allá atrás, de seguro. Hay gente donde se puede una inundación de agua en las casas. También puede ser que se queme la casa, vandalismo, por diferentes razones. Y puede ser que esa persona decida, no quiero quedarme con ella, pues la compañía de seguro le va a dar a ellos la plata y puede ser que ellos digan, la quiero vender, me voy a deshacer de ella. La cosa es que una casa así, la mayoría de las veces, yo lo hablo de siendo realtor, no es tan fácil para vender, y más en el mercado. Y la razón es porque el otro que lo va a comprar va a ser otro inversionista. Y pues ahí es donde uno, hablando con un wholesaler que lo va a asignar, él ya tiene compradores o tiene contactos que se dedican específicamente a esto. Y pues los wholesalers, ¿no? Como le dicen, que tienen varios contactos, ya saben quién compra a qué gusto, o también hay brokers que también se dedican a eso. Pero por esa razón es muy difícil decir un número específicamente, porque puede ser gente que se están divorciando y la quieren ir así. Hay mucho. Yo, por ejemplo, conozco una ahora mismo por el hospital yendo para Short Pump, que mi esposa, la amiga, le estaba contando algo. Ella sabe que yo soy agente, trabajamos con muchos inversionistas, y lo que sucedió es que la señora le dice que le quiere vender la casa a su hija, pero tiene tanto problema con la fundación. Pues llamaron a una compañía, yo sospecho como JES, nada contra JES, nada against JES, I'm just giving a story. Y lo que sucedió es, le dieron un dineral, que la hija dijo, no, ya no más. Sin embargo, ahora la quieren vender, pero saben que cómo van a vender una casa con un problema de estructura en el mercado. Un comprador la va a ver muy chula, yo hago mi trabajo como agente, voy a ser tan brutal un marketing, ¿no? La gente le llegan, se enamoran y después dice, tiene problema de estructura, $30,000. Ahí salieron, no. Pues ahí es donde, teniendo ese contacto, les ayuda. Porque el wholesaler puede ser que ya tiene, porque ese wholesaler, varios wholesalers, y ahí le vamos a la pregunta un momentito, también son inversionistas, algunos se dedican solo para asignar contratos. Pues varía dependiendo pues los clientes. Okay, so I was just explaining to them the value of a wholesaler, how a wholesaler works. I was explaining a situation, a real life situation. I was explaining how you said every week it updates, but I was explaining, for example, my wife's a nurse. She was at the hospital. This lady had said she's thinking of selling her house to her daughter. I think it's her granddaughter. And yesterday she goes, actually, we don't want to sell a granddaughter because we found out, and I'm assuming it's like a JES, comes in and gave them an astronomical price, has structural issues, and they said, we don't want them to keep it now. So instead she came to my wife and said, hey, I know y'all do investments and you work with investors and y'all real estate agents. Could you let me know what we could do with this property? Right. And so that's where, hey, I know a wholesaler, I know an investor. That's where
that person comes to play. Absolutely. So now let's get something sexy, okay? How much can a wholesaler, now I'm getting excited. How much can a wholesaler, what's the ceiling, right? You know, it's the opposite, by the way, too, but what's the ceiling? How much can a wholesaler make? A decent wholesaler, good wholesaler, and a great wholesaler. ¿De cuánto un wholesaler puede No, hacer? algo ¿Cuál es sexy, el tope ¿verdad? de esta pregunta que Raymond está haciendo? Porque no quiero que se duerman tampoco. Pues la plática es cuánto pueden ganar uno, que es lo más bajo, en el medio y lo más alto. Un aproximado. Promedio. I don't want to get in here and lie to y'all. But in some markets, price ranges are different. Varía dependiendo del mercado porque los precios pues, obviamente también van a variar. Tiene raíces. Yeah, so for instance, in a market, in a California market, Como en caso como California, yeah, you may have a property that goes for 2.3 million, puede ser que una casa tenga un valor de unos 2.3 millones. right? And you may be able to wholesale that property for a couple of points, so meaning 2.5 or 6. Una casa así puede ser que tú lo puedas asignar unos 2.5, 2.6. So that's high six figures. However, we're not in California. Pues en ese caso, obviamente uno puede ganar un gran dineral porque 200, 300 mil está chévere, lo malo es no estamos en California. And the market is different. El mercado es diferente. So the psychology of a seller La psicología de un vendedor changes with the market. cambia con el mercado. So when I first got started, the market was shifting from a recession, and people were still thinking, we were coming up, and they were thinking that their property was still valued low. Pues cuando él empezó una temporada donde las casas, ellos estaban saliendo de la recesión, la última, más recién, y en ese tiempo lo que sucedió es que los vendedores, los dueños propios, pensaban que las casas de ellos valían todavía tan poco. Y pues ellos estaban levantando, el mercado se estaba aumentando y por ese caso podían aprovechar. Yeah, so I was able to still contract properties at a very cheap price as the market was trending up, and we were seeing higher payouts from real estate investors that were actually fixing and flipping and paying the wholesaler. Now the market is Let me translate that. Because that's going to be the next one. Y pues en esa temporada lo que ellos podían hacer es que ellos podían asignar esas casas y esos contratos para un valor mucho más alto. Y la razón es porque los vendedores tenían la psicología que mi casa vale tan poco y pues él lo podía contratar a un precio y después asignarlo a un inversionista y hasta ese inversionista tenía suficiente margen para poder remodelar y vender y ganar bien. Pues todos estaban comiendo muy bien. Ahora, hoy día, vamos a platicar qué tal. Right. So now the market is telling sellers, you know, everybody's seeing the highest price points ever, and sellers know that that the housing market is fire. It's hot. It's on fire. It's hot. So now when they come to a wholesaler or someone trying to contract or purchase their property, they're not being lowballed, they're not taking low offers. If anything, they want more than what their properties are worth. Pues hoy es muy diferente. La razón es que ellos saben que nosotros acabamos de terminar unos 2 últimos años recién, ¿no? Que eran los 2 años o el año más caliente en toda la historia de los Estados Unidos en bienes raíces. Y con esa psicología, los vendedores todavía tienen la condición, la mentalidad, que las casas de ellos todavía siguen valiendo mucho más de lo que en realidad vale. Y pues lo que está sucediendo es que si él le da un precio a un vendedor, algunas veces hasta lo que en realidad vale, ellos quieren hasta más. Porque ellos tienen la condición, la psicología, que todavía se están vendiendo a un precio mucho más alto. So I would say anywhere between $5,000 and $30,000 is what wholesalers are making now. Pues un promedio puedes ganar no menos de unos 5 a unos 30 mil por casa. Eso es la realidad, lo que tú puedes anticipar. Yeah.
So now let's unpack that. You wanna get a house, right? So what does that look like, right? We know it looks sexy. We know online, wholesaling, this, that. What does wholesaling look like when you come into the office? Pues la pregunta siendo es, ok, ya sabemos cuánto es que ellos pueden ganar. Una idea. La realidad quiero saber la cantidad, qué es el trabajo diariamente, ¿no? Para un wholesale. En otras palabras, ellos entran a la oficina. ¿Qué en realidad es lo que ellos están haciendo? Y más empezando de cero, no uno nuevo. Yeah, so I think that depends on the person, right? So, Varía la persona. So to be successful in wholesaling, you either need to have a substantial amount of time or a substantial amount of money. Para llegar a un éxito muy alto siendo wholesaler, tienes que tener una combinación de una a la otra. Tienes que tener mucho tiempo disponible. Ojo, tienes que tener mucha plata disponible. Una de las dos. Right. So for me, para él, yeah, as a full-time wholesaler, when I come into the office, como wholesaler full-time, no. We're doing marketing. There's different ways that you can do marketing. Ellos, la manera que ellos están haciendo las promociones y hay diferentes maneras de promocionar. So depending on whatever your marketing channel is, you're having leads coming in. So dependiendo de la manera que estés haciendo tus promociones, los canales que lo estés utilizando, pues va a variar la cantidad de leads, no solicitudes que tú vas a recibir. And there's a lot of wholesalers that are hearing about this, starting to do the business, and follow-up is very important. Pues hay varias gentes que lo están empezando hoy día, han escuchado, pero la parte bien importante es dándole el follow, no dando esa seguimiento. Right, so that's the most important part is being the first to the deal. Lo bien importante, that's gold. Es muy importante que tienes que ser el primero para esa persona. Yeah. Ese vendedor, en otras palabras, el dueño propio de la casa. Yeah, so that's the most important factor is having systems in place where you're not letting things fall through the cracks, essentially. Tienes que tener sistemas puestos en sitio donde las cosas no se están perdiendo, metiendo ahí por las fregaduras, porque si no, pues estás perdiendo las oportunidades. Wholesaling is a numbers game, and you're gonna need to have somewhere that you keep your leads so that you can manage them and things don't fall through the cracks, like customer relationship management software. So when we start talking about wholesale, we're talking about real estate agent. No. I'm messing with you. We talking about wholesale. Pues no, broma. Pues tienes que tener tus sistemas, tienes que tener los puestos. What was it? ¿Qué otra? What was that again? CRM, Customer Relationship Management. Tienes que tener lo que le dicen un CRM, que es un sistema donde estás manejando todos los leads, las gentes que pues te salieron de tus promociones, están entrando. Ya cuando entran en ese sistema, tú tienes que tener pues un proceso, que es otro sistema, pero no literalmente, es un proceso donde puedes seguir dando hacer seguimiento y tener buena relación, que es el customer relationship, que dice es la relación con los clientes, una buena relación con los clientes. Sí. Yeah. So you're saying that there is a lot of competition. How is the competition for you right now? The competition is not good. Yeah. So pues it's it's tall when you say it's not good? It's a lot of people, but it's low quality. Pues, okay, that's good then. Yeah. Pues, lo que les he dicho, la pregunta es la competición. ¿Cuánta competición hay hoy día? Y cómo compara él eso. Y la contesta que él acaba de dar es que no está tan bueno. Pues yo quise aclarar, no es tan bueno para empezar o para hacerlo, ¿qué tal? Y la contesta es que en realidad es que hay competición, pero no hay competición de buena calidad. Pues es una calidad muy baja. Pues sí hay bastante, pero no tantos que, sean tan buenos. That's a good thing. It's kind of like the agent business. Exactly. Yeah. You learn from Ray, you do a good job. It's all about your mentorship. It's all about where you're getting your information. A lot of people hear about it.
A lot of people have made real estate wholesaling look sexy, but you know they don't have the right information to complete the customer experience, because it's about marketing, building rapport, building relationships, and making someone know that, hey, I'm gonna solve your problem. Yeah. That's the message you want to deliver, and that requires skill. Lo que le dice es, la meta que tú tienes como wholesaler, no, es tú quieres tener la habilidad de informarle a ese dueño propio que yo tengo la contesta a tu problema, yo tengo la solución, y eso es la meta, para que ellos vean el valor en pues, tus servicios. Okay, I have so, a question. yeah. So I was saying, like from an investor end, right? Like everybody's always looking for a deal, and you always get told, well, the market is tough right now. Like, how do you find one? You gotta go through a wholesaler. So if there's all these deals, and we see all these dilapidated homes in Richmond, like how do you get across to that deal, right? Because it's like I feel like there's so many wholesalers. Like, how do you get in front of that deal? Is it forming like a better relationship directly with the wholesaler? Like, how do you vet who you're gonna sell a house to, over another contractor? La pregunta que ella acaba de presentar es, uno escucha de tantas casas que hay, no, tantas casas que están desbaratadas. Al fin, ¿cómo es que un wholesaler toma la decisión con quién él va a trabajar y cómo es que ellos presentan esa casa? En otras palabras, ¿qué calificaciones ellos utilizan para decidir con quién ellos se la van a promocionar o presentar? So she asking how to get. How do you pick as a wholesaler who you're going to pass that on to? Is it relationship based? Is it just like a blast email? How do you go about that? For the most part, it's just a streamlined process. When I first started, it depends on where you're at in the business. For me, when I first started, I only did business with people that would help me to get to the next level. So I wouldn't sell, I would take a loss up front. Like I remember times where I took maybe a $20,000 loss to learn a strategy that would make me hundreds of thousands of dollars. Pues, eso es uno. En relación, él cuando empezó, él decidió y tomó las decisiones hasta hacer negocio con gente donde él estaba perdiendo una diferencia de $20,000 haciendo un negocio con esta persona que con otro o otra, y la razón es porque él sabía que esta persona a largo plazo le puede ayudar a llegar al próximo nivel. Pues él estaba pensando siempre al fin, no a largo plazo, y perdiendo hoy, pero sabiendo que a largo plazo él sí estaba llegando a aumentar su riqueza. That's awesome. Good for you, man. Thank you, bro. Yeah, absolutely. Glad I got it. Absolutely. I have a question. After all, what she said, I mean, okay, you went through that first, the beginning, but now, who will you present these houses to? Yeah, who's Eric today? Where's Eric at? So this is a streamlined process in the business of wholesaling. There's marketing, then there's acquisitions, then there's lead management, transaction coordinating, and then there's disposition. Pues hay diferentes niveles de cualquier negocio, ¿no? Una va a la tienda, por ejemplo, Target, Walmart, hay diferentes departamentos, recursos humanos, logísticos, diferentes departamentos. Él ya llega a un nivel donde él tiene diferentes departamentos que le trabajan a él. Ellos están promocionando diferentes canales, marketing. Aquí ellos están dedicando a correr, calcular números, analizar. Ellos aquí están encargados a promocionar para los inversionistas que se lo van a comprar. Pues él ya no está corriendo haciendo todos los mandados. Él tiene un negocio y gente que le trabajan a él. Yeah, so we do vet our buyers. We do require them, like Ray, he does as an agent, he needs a proof of funds. Hoy día sí califica a los compradores. Por ejemplo, si él está trabajando conmigo, él dice, mira Ray, tu comprador necesita una carta de calificación o algo. We do require high down payments Él or se requiere EMD. un depósito más grande. And then we don't have any contingencies in our contract. Él no pone ninguna condiciones en su contrato. En otras palabras, no te puedes salir. Si te sales, vas a perder tu plata.
and they have to close with our attorney. Y tienes que hacer el cierre con el abogado de ellos. Question. Why? Why, as a wholesaler, you gotta work with my people? And I ask because there's some investors that, hey, I got my own relationship. Or and maybe they're no, maybe they're not no. So is that something you're strict on? Do you have some flexibility that's person is reputable? Or is it, and if not, just why in general? Yeah, From an educational perspective. We really don't, that's a non-negotiable because Cambiando y utilizando tu propio abogado, compañía de título es algo que él no acepta. yeah, because I mean, if somebody has a title company that they work with, you know, they can kind of spin you around and La razón es que si tú tienes una buena corriente con una compañía ya propia, lastimosamente tú tienes manera para básicamente manipular la situación. yeah, my attorney that works for me, he'll kind of do what I need him to do to make the deal work. El abogado que trabaja con él está dispuesto a trabajar y ver cómo es que ellos pueden hacer el trámite trabajar. So if I need him to tell a seller, hey, let's just say on the back end, I can't find a buyer for the property because the price is too high. En el caso que él no puede encontrar un inversionista que le compre el contrato, ¿no? Y porque el precio puede ser que esté muy alto. So I need to go back and get a reduction. I'll tell my attorney, hey, tell the seller that we need to, tell the buyer that we need to go back and do some more inspection on the property, or we need to get our lender's approval, or whatever he needs to say to make it make sense. And sometimes that happens if I allow a buyer to use their title company. They'll have their title company kind of do that to us. And we have a contractual agreement with the seller, and if they're spinning us around, then we're looking bad over here, and then that looks bad on our business, and we don't want that. Pues lo que le estaba declarando es que en los casos donde uno está trabajando con su propio abogado, él dice que, disculpa, cuando él está trabajando con su abogado, en el caso que el precio es muy alto, muy caro, él le llama al abogado propio y el abogado se encarga a llamar al dueño y le dice al dueño, mire, tenemos que hacer otras inspecciones o lo que sea para buscar manera para reducir el precio para poder ser el negocio que se dé. Hay veces donde los compradores como inversionistas hacen lo mismo cuando tienen sus propias compañías. Básicamente ellos le están buscando la cola, ¿no? Y lo retrasa a él, que después él tiene que enseñarle cara al dueño propio que se molesta y lo hace a ellos mirar muy, muy mal. Y pues hay una falta de, pues, uno siendo transparente con el otro. Yep. So that's the deal. I mean, you know, if we require a down payment and they're not bringing the down payment to our attorney within the time frame that we agreed, there's no deal, and we just move forward because they're tire kickers or they're not serious. Por ejemplo, si uno no está poniendo el depósito durante el tiempo que se escribió en el contrato, inmediatamente ellos siguen promocionando la casa, y la razón es porque ellos ya ven que uno pues no tiene la negro. La razón es por las acciones. Ellos están buscando la acción que uno está tomando. Y pues en ese caso ellos siguen promocionando la casa. No la aguantan. Okay. If you start today, knowing what you know now today, what would you do different? You're starting tomorrow. You're like, I'm going to be a wholesaler. I'm going to be the best wholesaler in Richmond. How much money do I have? Pues la pregunta siendo, si tú querías o quisieras salir hoy día y empezar mañana como wholesaler y quieres llegar a un nivel, un éxito muy, muy alto, sabiendo lo que tú ya sabes hoy día, ¿verdad? Logrando lo que tú ya lograste, ¿qué hicieras? Y pues él me contesta, I've got one. ¿cuánta plata tengo? I've got a good answer for you. I would even if I worked a 9 to 5. Dice, tengo buena contesta, hasta si yo trabajaba otro trabajo de 9 a 5, 9 de la mañana hasta las 5 de la noche, I would get up at 6 a.m. él se levantara a las 6 de la mañana, and I would drive around for 3 hours manejaría por 3 horas de la mañana, and I would take down all of the addresses of the distressed properties. y escribiera todas las direcciones de las casas que están en malas condiciones. Y por ejemplo, no creo que lo dijimos o no lo dije, es, tú quieres ver, por ejemplo, manejas una casa,
Todos sabemos, siempre manejas por una zona, una colonia, un vecindario, un barrio, lo que le quieras decir, y tú ya ves una casa que no le cortan la hierba, tú ves que las ventanas están rotas, ves que está un poco mal cuidada. Esas son buenas propiedades para identificar y escribir. Yep, I would do that, and Se dicen driving for dollars, manejando para... yeah, I would drive for dollars. I would do that. I would make sure that I'm working harder on my business than I'm working for somebody else. Se aseguraría que él está trabajando mucho más duro en su negocio propio que para otra persona. So if I'm working 8 hours, I'm working 8 hours on my business at least. Si él está trabajando 8 horas en un trabajo para alguien más, también al mismo tiempo va a trabajar 8 horas en su propio negocio. At least. And yeah, so that's what I would do, and then I would door knock the people. También tocaría las puertas. I would door knock the addresses that I got. I would personally door knock. Tocaría las puertas de los dueños que él vio para tratar a hablar con ellos directamente. If they're not local, I would write them a letter, Si no a son personal locales, letter, le manda una carta and escrita yeah, handwritten, and I would mail it to them, and then I would call them and text them as well. y le echa una llamada, le hace unas llamadas y también les mandaría textos And para ponerse en contacto. something that's been working really good for us in the past is email marketing. That's like really like nobody's doing that. Algo que le ha trabajado muy bien a él, que él ve que la competición no hace tanto, es mandando correos electrónicos, emails, a los dueños propios. Y él ve que no hay tanta gente que lo hace. Yeah, so most people are selling that we're buying from are 55 and older, and La mayoría de aquellas, las gentes que ellos están pues promocionando son gente de 55 de años y más. they looking más at mayor. they getting infomercials, they looking at TV, you know, they getting all type of spam calls, but Están viendo comerciales, información, de todo. yeah, so they're checking their real mail. Y ellos son gente que todavía hoy día están abriendo el buzón, mirando qué es lo que le llegó. Yeah, and you know, holidays happen every month, so I would dress them up as a Y holiday. típicamente les manda algo porque cada otro mes hay un día festival, ¿no? Algo que está sucediendo, pues él mandándole algo, él lo hace aparecer, pues. So we got an idea of February, right? Valentine's Day, yeah. Ya How van do you ¿no? find the information for the owners of the house? True People Search is free. That's True People really Search es good. una página electrónica que puedes utilizar para buscar la información de los dueños propios y eso es gratis. Yeah, Yellow Pages, ¿Cómo se White llama? Pages. True Pages. True People Search, True yeah. People es una, Yellow Pages es una, y esas son cosas gratis. Hay cosas que se pueden meter plata, pero esa sería otra clase, y después otra clase, ya, Yep. es dinero. Being Okay. verified, whatever, you can just pay a small subscription. And for those of you that have businesses, they have like LexisNexis, TLO, those are really sophisticated softwares that you can get a lot of information. you can get LexisNexis relative es una information, mucho más sofisticada. stuff like that, yeah. So that's what I would do. Okay. No problem. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? I have another question, sorry. So then how do you decide what your margin is on each house? ¿Cómo decides con alguien? Esa pregunta. So that's where you need to get some mentorship because you need to learn how to evaluate deals. Ahí es donde tienes que tener alguien que te está enseñando, que te está guiando, porque tienes que aprender primeramente a cómo analizar los tratos, los deals, las Yeah. oportunidades. That's where a lot of wholesalers fail. Ahí es donde la mayoría de los wholesalers que fallan. Because if you come to me with the deal for the first time and you didn't evaluate it properly and you're being more greedy than you should be on a deal, I'm not gonna buy anything from you, and 9 times out of 10, nobody. So, Porque si tú le traes un deal, un trato a él, y es uno donde los margen no hace sentido, y él ve que pues tú te estás pasando con esos margen, ahí mismo él nunca ya no hace negocio con vos, nunca más. the first ¿Por qué? Porque impression, te estás pasando y ya con la primera es la última. first impression is the lasting impression, and La primera impresión es la última impresión. you'll ruin your reputation Ahí vas a arruinar as a tu nombre wholesaler. como profesional. That's why wholesalers suck, honestly. Dice, por esa razón la mayoría de su competición, ellos son basura, están en el suelo. They hear about people that made it sexy, making Porque tons of escuchan de money. gente que lo hacen and they muy, wanna ¿sabes? do that in one bonito, deal. y ellos lo quieren hacer, pero solo con un trato. That's awesome, man. That's awesome. Preguntitas. Que son casi las 8, pues no le quiero quitar mucho más tiempo. I said, it's almost 8 o'clock. I'm not going to hold everyone up. We still got to, mingle a little bit. So we're going to wrap it up. Last questions? I just had a quick question. Would you say that most wholesalers have a connection at the bank
at the county, I mean, do you think that those are the most successful ones, do you think, or Not at all. Not at all? La preguntita es si tú crees que los wholesalers que han llegado a un éxito muy alto es porque ya tienen relaciones con los bancos, ya tienen contactos, y la contesta que le dio es eso no sirve por nada. Starting out, what was your biggest problem? Empezando hoy día, ¿qué es tu más grande obstáculo? My biggest problem was learning how to evaluate deals. El obstáculo más grande para él es teniendo la habilidad de analizar las oportunidades, sabiendo cuáles son buenas y cuáles no. And I would think that that's the most time consuming because you go chase it, you go out, you go see it, you do everything, and it's not a deal, and you spent 10 hours in this deal that didn't materialize. I'll give you guys a gem. You go on Craigslist, you Dice, te va a dar oro. you get a boatload of contractors, Tú ves a Craigslist, buscas contratistas, varios, and you tell them, hey, look, I've been flipping houses, tú le dices, mira, yo estoy remodelando casas, and you say, hey, listen, I need a new contractor, I want you to come look at a property. mira, estoy buscando un nuevo contratista, quiero que vengas a ver un proyecto mío, propio. I would stay at that property, I would have all three of them meet me 10 minutes apart, Ahí mismo, tú quieres reunirte con los tres, porque quieres hacer varias citas, y lo quieres hacer 10 minutos de diferencia. Pues no una hora, no media hora, 10 minutos. and you got a free mentor on how to evaluate properties and repairs. Y ahí mismito, te acaban de dar a ti un entrenamiento gratis a cuánto es que se va a demorar plata, ¿no? Para remodelar la casa. Y no solo de uno, pero de 3 o 4 o 5, y ya tú sabes, estás aprendiendo cómo analizar los negocios. That's a good one. Answer your question? Now, that tells you, I guess, how much it would cost to fix it up. Were you able to very quickly pick up how much they could resell to them once they fixed it? Pues la pregunta es, ok, ya que tú sabes cuánto es que se va a meter para remodelar la casa, ¿cómo sabes cuánto es que se va a vender la casa? Give you another gem. So Te va a dar más oro. you're gonna These are the gems, these are good. You're gonna These are market ones. to a bunch of people. Out of 10 people, one's gonna take you up on your offer. Ok, estás hablando con tantas gentes. De cada 10 personas que tú hablas, solo uno te va a hacer negocio. Out of the rest of the 9, you can give them to Ray and tell Ray, hey, I'll give you 9 Los otros leads 9, tú me puedes pasar a mí. for telling me what investors are paying over here in this area. What was it? Run the by me again, the last part. Tell Ray. Dile Ray, I'll give you the other 9 Yo te doy leads los otros 9. if you will tell me Si tú me dices what investors are paying for properties like this one. a cuánto es que los In inversionistas this están area. pagando por una casa así en esta área hoy día. And then you have your. Y ya con eso tú tienes lo que tienes que tener. Thank you for that thought. Questions, preguntitas? I have a question. Ask away. We talk about mentorship and truly trying to find someone because, you know, is foreign and to me, just like me trying to speak my Spanish. Dice, si yo estoy buscando a alguien para entrenarme y You know, enseñarme, is gonna lead me the right way. that ¿cómo es que can help me busco a to- alguien? All right, so I did have a special gift for y'all. Él dice, And, pues yo tengo una promoción especial para vosotros. Yeah, so I have a JV program that's going to be coming out. Él tiene un programa, le dice un JV, es donde te puedes asociar. It's a paid subscription. Es pues algo que se tiene que pagar, And I'll give you guys the link, pero él te da el enlace and I'll let you in for free. For y the él te first month. permite entrar totalmente gratis para el primer mes. And I'll give that link out now if you guys are ready. Yeah, absolutely. Si lo quieren, prepárense para escribirlo. All right, it's Y la pizarra, ¿no? It's around. it's the ML University, the ML THEML. Necesito que you write this down. Para las gentes que no lo escriben, for whoever doesn't write it, we'll give it to you at the end. I'll just get please. Yeah, the MLUniversity.org. The MLUniversity.org. Yep. Al fin, si quieren pasar, yo se lo doy a vosotros.
last question I got for you. Knowing what you know now, what would you not have done? Esta pregunta está diciendo, de todo lo que sabes ahora, ¿qué es lo que no hubieras hecho en todo este trayecto? 10 años, aquí está el oro. Y no se tiene que excavar. Knowing what I know now, what would I have not done? The biggest mistake. Yeah, so I guess. And not saying like regrets, but maybe learning experiences. I wanted to make it good, right? You know, I would say I would have not second guessed myself, to be honest with you. I wouldn't Sabiendo have. lo que él sabe hoy, no tuvieras segunda o pensamientos o dudas de él mismo haciendo este Like, negocio. failure is going to be your best friend. Él dice, tienes que pues ser muy Fallar. amigo con Con los fallos. con los fallos. Vamos a fallar. Vas a fallar. definitivamente Vamos a fallar. Ese es parte del proceso. Yeah, most people in your, you know, like, you guys are here tonight because you want something. La razón que vosotros están aquí esta noche, There's people in your family that's not going to understand hay gente this. en tu familia que no lo van a entender. So I would say it's best to be uncomfortable, stay uncomfortable, and don't Pues second lo guess yourself. mejor es que got goosebumps in that. It's true, man. That's it's true. Lo mejor es hacerte cómodo estando incómodo, porque esto es parte del proceso. Una preguntita. ¿Alguien quiere preguntar? Una preguntita. Sí, el link para Oh, yo solo doy a fin. sí, para aprender. Sí. Dice que el primer mes es Gratis. es gratis y, Sí. y después cuánto. The link, Eric? The- So it's free? Yeah, it's The first free for one, the and first after one. that, what does it typically run? It's going to be $47. 47 pesos al mes. Y en ese uno va a poder recibir la enseñanza completa o el coaching para. That you'll be able to get coaching full. So you'll be able to work with me Ahí vas a poder trabajar con as él joint venture partners. como And yes, socios coaching juntos. will be in Y it. si eso también incluye él guiándote, entrenándote y enseñándote. Mandando tu mano por 47 pesos. Puchica, eso no es nada. Otra pregunta. Dijo que para poder empezar dependía de dos factores. Una depende del tiempo, otra depende del dinero. Ahora, si no se tiene tiempo, ¿cuánto dinero? Okay, you're a successful business owner, right? You don't got time. You're busy. You're making money elsewhere, but you got some capital to dispose of, right? And you want to get into wholesale. What? Oh, I got the answer. Come back for next week. No, regresa la próxima semana donde le enseñamos. Oh, no, es el próximo mes. That's for next week. That's $47. No, that's next month. Okay. No, that's funny. That's just, I'm sorry. What would you do if you had the capital? And I want to get into wholesaling. You want to get into wholesaling, you already have a business. So let's say I'm a restaurant owner. Hey, I got a successful business, I got capital, I don't got time, right? Because we discussed that. Either typically you either gotta have capital or you gotta have time, but you can't lack both. How much capital do you So need? what do you need? How much capital and I guess if you could unpack that, you know, with 3 steps or 5 steps next. Hey, that's a consultation right there. Consulta. Right. But to be fair to Ray, Él dice para ser justo para nosotros. this is my guy. I would say you Y él sí carga para consultas. you need a team Primeramente tienes que tener un equipo. and you need systems. Necesitas tener sistemas. So I would say get a mentor because you're gonna need to leverage someone else that has walked the path that you want to have success in. Y tienes que tener alguien que te esté guiando porque es alguien que ya lo ha hecho, que ha logrado el éxito que tú quieres llegar. And form a mutually beneficial Y relationship. tienes que tener una relación donde los dos están ganando, no solo tú, no solo ellos, tienen que beneficiar a los dos. There's no way to skip steps in this business. No hay manera para solo correr sin gatear en este negocio. And how much? How much? At least. ¿Cuánta plata? ¿Cuánta plata? ¿Con cuánto se puede empezar? I would say at least ¿Cuánto se 4 to necesita? 5K Unos per 4 o month. 5 mil, pero al mes. ¿Cuánto? Unos 4 o 5 mil al mes. 45,000. No,
Well, you said 4 to 5,000. 4 to 5,000. 4 a 5 mil, no 45,000 al mes. Oye, like Simon, Ya se iba. y todos salieron a un pedazo. Per month. Per month. Necesitas 4,000 a 5,000 al mes, cada mes, para empezar. Para empezar. What is it? Para empezar a invertir o aprender. Para empezar a hacer wholesale. Para empezar a hacer. Sí. Y eso es alguien que ya tiene la capital. Porque el que no tiene la capital se mete en el coche, está manejando, buscando casa, estás invirtiendo el tiempo. Esa es la palabra. Si tienes la capital, pues es donde tú tienes que, y ahí es donde ellos te pueden ayudar, pero tienes que tener sistemas, tienes que buscar el sistema, tienes que, hay lo que le dicen, y esto es otra, no es para venderle otra, esto es totalmente gratis, pero hay sistemas donde tú puedes buscar listas de número de teléfono. I'm just giving them that I said if you have money. Like next step, there's softwares you can get. There's also softwares that give you a list of numbers. There's also, and then you just have to essentially call. But then you got a cold call, and then you can, scale it out to get VAs and ISAs and all that fun jazz. ¿Y el coaching es en inglés o en español? O both? The coaching, English or Spanish? I can translate for a small. No, we do have Spanish translators on our team. Okay. Yeah. Ya te quitaron el trabajo. We lost your job. You lost your job. Si tienen alguien que le puede ayudar para traducir en español. Yeah, but Spanish translated to answer question or to translate everything. ¿Tienes alguien para ayudarte a traducir en español las preguntas o traducir todo o qué tal? Mira, you know how you did your solid, I'll give you solid. Just be like Ray. Yeah, we might have to get Ray to help you, man. We'll figure it out. Okay. Yeah. Mira, ¿cómo se debe presentar una persona ante un cliente? Oh, that's a good one. That's a great one. So, okay, I'm a wholesaler. I want to meet Mr. What's the name? Smith. Mr. Smith. Or Mrs. Smith. Am I pulling up in a Range Rover? Am I pulling up in a Honda Civic? What am I pulling up in? What am I driving? What am I dressed like? Am I a suit and tie person? Am I just a t-shirt? What kind of t-shirt? What should a wholesaler present themselves like? And I am interested in this because I've heard different conflicting perspectives. Pues la pregunta es, soy wholesaler, llego ahí montado con mi Range Rover lujoso, color naranja, maybe my orange Land Rover, estoy llegando en mi Honda y más, tú sabes, más normal, más humilde, una camiseta regular o estoy con corbata. ¿Cómo me presento a esa persona? So, I think, I'll say first off, everybody can use their common sense. And todas las gentes pueden usar su cerebro. Sentido común. Right, everybody can use their common sense and ask themselves, y hacerte tú mismo la pregunta. When somebody tells me they can buy my house for 50 to 80 grand. Si alguien me llega y me dice, yo te puedo comprar tu casa por 50 o 80 $80,000. What do they need to look like? Right? ¿Cómo tú piensas tú mismo que ellos están, cómo se presentan ellos mismos? No. From your perception. De tu mentalidad, tu perspectiva. Me personally, I was exponentially poor when I started this business. Él cuando empezó en este negocio era no solo pobre, pero una pobreza muy baja. I went to the thrift store and I bought nice clothing. Pues él fue a la tienda. And like I said, your first impression is most important. Okay. Pues fue a la tienda de segunda, ¿no? Y compró ropa usada, pero bonita, presentable. Pero no le alcanzaba la plata. Gracias, señoritas. So it's about the person when he gets out of whatever car he gets out of. Pues es cuando la persona sale de cualquier carro que ellos salgan. How do they look? How do they aparecen, speak? cómo hablan. How do they smell? Cómo huelen. This is important, right? Their ability to sound confident in what they're talking about. Tienes la confianza en lo que estás diciendo. So that's why it's important to get knowledge and mentorship so that you can tener la sabiduría, entrenamiento. So you can speak with confidence and you can transfer that para energy que ya tengas la manera into de people hablar, that, hey, tienes la this person can energía solve my para hablar problem. con las gentes, donde ellos sienten que tú sí tienes la solución para sus problemas. Cool. Última preguntas. Last questions. Going once, going twice.
Todas las clases son en línea por el link o hay así también. No, pues, okay, so, he's just asking about grid. Todas las clases van a No, ser... no, I think he's asking about the Oh, wholesale two classes. Yeah. What, your classes are all online, are they in person, are they all online, or do you do anything in person? No, it's a mixture. Un mezcla. Yeah, so this particular link that I gave El you enlace guys, que él te acaba de dar, it's, nosotros, it's gonna have training, but it's only to work Entrenamiento. with me in a joint venture pero solo fashion. trabajar con él, pero como social, juntos. So I'll help you through your deals, Él te ayudaría a vos con tus tratos, negocios, oportunidades, and we'll essentially partner up y se van a asociar, from start to finish. básicamente, del principio al fin. Yeah. And that's what this link is about. I Eso have es lo que other hace. products, but this particular link is to joint venture with. Y ese enlace es para asociarse. Los dos hacen negocio, gana él, gana vosotros. Pero siempre tendría uno que hacer el trabajo, o sea, la pregunta esa de que si uno no tiene tiempo, que necesitaría So, tiempo, entonces también... Let me ask you this question, Eric. If he doesn't have the time, Anytime. can he put money to replace himself in the work, right? Like, how can he leverage himself so he can still do business with you, maybe a JV, without physically consuming his time from his day-to-day business? So tell him that we'll get him Pues la pregunta es, my Calendly, okay, and I have free 15-minute consultations, and we can discuss maybe partnering up to help him find his place. okay. Pues la pregunta es, teniendo la capital, no teniendo el tiempo, no, pero teniendo la plata. ¿Cómo es que uno puede hacer? Porque si uno tiene 9 a 5 niños, la vida y todo, es muy difícil, pero si tiene la capital disponible, ¿cómo se puede hacer para hacer negocio? Y pues la contesta él dice, es diferente, ya ahí se complica las cosas un poco, pues lo mejor es, él da consultas gratis de 15 minutos. Él tiene un enlace que se dice Calendly y tú te puedes meter, poner qué día, qué hora, donde tú estás disponible, él está disponible y es una consulta que es dedicada para usted, su solución específicamente para usted y donde usted está. And Liz, I don't mean to put you on the spot, but if you will stand up real quick, Liz. She's the boss. She Es la handles- jefa, Yeah, Elizabeth. so you can get with her. Tú She'll te help puedes you reunir guys con get- ella y ella te puede ayudar. Well, I refer him to Ray, so I know him very well. Oh, good, good. Yeah, I know her. She told me well about you too. Awesome. So Yeah. she can help you get acquainted or point you in the right direction. Okay, cool. No contactamos. Yep. Yeah. ¿Ya estuvo? ¿Listos? Muchísimas gracias por su tiempo. Y vamos a concluir primera cita de Grid Construyendo el Futuro RVA. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. ¿Qué preguntitas queremos saber? Thank you so much.